Hola, bienvenidos, bienvenidas a este programa especial en el que inauguramos sección. Para mí es un placer traer esta sección que tenía muchas ganas de, de abrir para que podamos recordar películas olvidadas que tal vez con el tiempo no se rememoran como deberían o que en su estreno no tuvieron el éxito que deberían. Estamos aquí para recordarlas y recomendarlas y hablar de ellas, por supuesto. Para mí, número 9, esta película de animación del 2009, que valga la redundancia, se estrenó el 9 del 9 del 2009. Ojo, creo que es tal vez no la con la que me hubiese gustado iniciar esta sección, pero es la que he visto recientemente y tenía muchas ganas de hablar de ella. Porque a pesar de haber nacido de un corto de animación dirigido por Shane Aker, que es el mismo director de la película, por supuesto, dirigió el corto de la película, está producida además por Tim Burton y Timur Bekmambetov, o como cojones se diga. Creo que hasta aquí llegó la filmografía de Shane Aker. Pero bueno, ojalá hubiesen podido brindarnos algún tipo de películas al nivel de esta, porque insisto que es muy buena película. Me he tomado el tiempo y el placer de visualizar tanto el corto original como la película para poder analizar pues por dónde iban los tiros. Y bueno, el corto, empecemos por él porque es más corto. Bueno, dejándonos las gilipolleces a un lado. Es cine mudo, al fin y al cabo. El corto no tiene nada de sonido quitando la música o los efectos, pues evidentemente que tienen que haber de, pues no sé, de pasos, aire, etcétera, ¿vale? Y claro, la película gana mucho más sobre todo en el diálogo porque, coño, es que aquí hablan en la película. Entonces, no sé, dura 10 minutitos el corto. Y la película son 10 horas, sí, bien, empezamos bien. 1 hora con 10 minutos, ¿vale? Tampoco es una película excesivamente larga, pero para lo que nos están contando, tiene el tiempo perfecto para disfrutar de la historia que nos proponen aquí. Cabe destacar que tampoco es algo aquí que nos vaya a volar la cabeza ni vayamos a descubrir las Américas con esto, ¿eh? Es una historia muy sencillita, con un mensaje que ya hemos visto 200 veces, pero que contado de esta manera, pues está muy bien, a mí me entretiene. Y bueno, analizamos el corto, como he dicho. La animación es en 3D, ¿vale? Cabe destacar que para los cortos siempre hay menos presupuesto, no tienes a un gran estudio de Hollywood detrás. Y bueno, digamos que está en pañales la animación del corto. La de la película mejora considerablemente. Para el año 2009 yo creo que era un portento. Está al nivel... Claro, se nota que tampoco tiene mucho presupuesto, ¿eh? Esto no es Toy Story, ¿sabes? Esto no es Pixar y Toy Story. Bastante que Universal arriesgó en una película de animación. Bueno, Universal y Focus Features. Pero bueno, Features o como se pronuncia. Pero que eso, que lo que estaba diciendo, que no tiene un gran presupuesto y se nota. Esto está más cerca de Final Fantasy. Aquella versión que hicieron para el 2001 de animación, La Fuerza del Interior. Que por ejemplo la última del Final Fantasy XV. ¿Vale? Esa peli que la animación es bestial. Pues esto está obviamente más cerca de Final Fantasy La Fuerza del Interior que el Final Fantasy XV la película. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que visualmente es una castaña? No, es espectacular. De hecho, yo pienso que ha envejecido muy bien la animación para ser hija del año que es. Bueno, y hablando del corto, o mejor dicho, volviendo al corto, es como una especie de tráiler de la película, ¿vale? Pero sin diálogos. Yo creo que puedes entender más o menos lo que te intentan contar, pero es necesaria la película para disfrutar más de esta historia, sobre todo con los diálogos, pues mejora bastante. ¿Es necesario que en el corto hubiesen introducido diálogos? Pues no, realmente lo puedes disfrutar,
Pero aquí la esencia de la historia y donde profundizan y está el mensaje importante es en la película, evidentemente. ¿Diferencias entre el corto y la película? Bastante, sobre todo el final. Pero me llama mucho la atención que número 9, que es el protagonista de este largometraje y del corto, en el corto ya está vivo, es decir, ya ha despertado, y en la película no. En la película arranca con su despertar, por decirlo así. Metámonos en materia con la película. Empecemos a hablar de sus bondades, que como he dicho es el apartado visual que mejora muchísimo respecto al corto. Y esa atmósfera, esa paleta de colores, de mundo posapocalíptico, que está muy bien traída. A mí no me suelo fijar mucho en la paleta de colores, a no ser que me haya comprado un UHD, o sea, una película 4K y quiera ver realmente si se ha exprimido el HDR en ese sentido. La única película que realmente me llamó la atención visualmente y tiene más años que La carreta de Manolo es El mago de Oz, que claro, con ese tono sepia con el que está rodada la película al principio y luego cuando llega Dorothy al mundo de Oz y ¡buah!, te pega la bofetada de color, pues sí, dices tú, Dios mío de mi vida. Pero realmente no soy una persona, y mira que me atrae mucho lo visual, no soy una persona que se enfoque demasiado en los colores. Si una cosa es súper descarada y hay una saturación increíble de colores, pues sí lo suelo comentar. Digo, creo que los colores están un poco saturados, como por ejemplo en Aquaman, o por qué no decirlo en la primera edición que salió de Batman contra Superman, o por ejemplo en la Liga de la Justicia de Joss Whedon de 2017. O desde mi punto de vista en el Superman de James Gunn, que está todo sobresaturado con una luz demasiado luminiscente. Pero bueno, aquí estamos hablando de número 9 y de su paleta de colores que encaja muy bien con lo que nos quieren contar, ¿vale? Es como si en el Imperio Contraataca nos lo ponen todo luminoso y pues no procede, ¿vale? Pero bueno, volvamos con el protagonista con 9 y su arranque. 9 se cruza... esto es con spoilers, ¿vale? Aunque si queréis... Bueno, si queréis no, porque no estamos en directo. Pero... Bueno, voy a hacerlo al principio sin spoilers y luego con spoilers. Aunque poquito spoiler hay que hacer aquí. Creo que el mensaje está muy bien. Como ya he dicho antes, es algo que hemos visto 200 veces, como por ejemplo en Terminator, en Matrix y en muchas historias más de ciencia ficción, ¿vale? La humanidad, pero aquí de verdad, aquí sí se ha ido a tomar por culo la humanidad. O sea, no queda ninguna persona humana sobre el planeta Tierra. Y el científico ha dejado unos muñequitos de trapo para que sean la esencia de la humanidad en la Tierra. ¿Por qué se ha ido a tomar por culo la humanidad? Por la tecnología. Y esto está explicado en la película. Por el científico, que es el que crea a los muñequitos de trapo. Y los dota de vida. ¡Qué maravilla, eh! Bueno, el caso es que, las máquinas están por ahí campando a sus anchas. La más peligrosa, ¿no? Ya en la zona de spoilers profundizaremos qué le pasa a la más peligrosa. Pero está todo, edificios abandonados, calles desiertas. Lo único que queda con vida son los saquitos y las máquinas. Y bueno, al fin y al cabo están con esa idea de preservar la historia o la esencia de la humanidad. No se profundiza mucho en esto último, pero sí que es cierto que, en lo de la historia, pero sí que es cierto que ese es el objetivo de estos personajes. Poco más que decir sin hablar con spoilers. Vamos a entrar ya con spoilers, ¿vale? A hablar sobre la película. El primer encuentro que tiene 9 con otro ser vivo es número 2, que de hecho lo dota de el don de poder hablar, porque él despierta y no tiene la caja de voz. Se la introduce número 2. Y a raíz de ahí empieza a contarle un poquito quién es y qué hace aquí, y que llevaba mucho tiempo buscándole, o que tenía esperanzas de volver a encontrarse a otro muñeco de trapo.
Es como una especie de... A mí me hubiese gustado más que el personaje de 2 hubiese durado más. La película sí que es cierto que no está enfocada a niños, ¿eh? Esto es una película... En algunos momentos podría decirse que incluso con un toque terrorífico si eres un niño demasiado niño, por decirlo así, de 5 o 6 años, que no entiende muy bien lo que está sucediendo y que, bueno, con esta atmósfera, como digo, de terror, pues puede pasarlo mal. Yo conozco a gente que lo ha pasado mal de niño con esta película. Tampoco es para tanto, ¿no? Pero, claro, si no estás muy entrenado, pues esto, claro, puede impactarte. Pero sí que es cierto que me gusta ese tono más arriesgado, más adulto, por qué no decirlo. Y creo recordar que la película está recomendada, ¿ves? No está recomendada para menos de 13 años. Con lo cual, pues sí, encaja bastante con lo que acabo de decir. Los saquitos del 1 al 9 tienen cada uno, dicho por el científico, una parte de su personalidad. Quiso transmitir, esto parece que esté describiendo un Horcrux, quiso transmitir a cada uno de sus muñecos partes de su personalidad. Y lo logra. Número 1 creo que es el miedo. Número 2 es la perspicacia y la sabiduría, por decirlo así. Y bueno, tampoco voy a tirarme así. Hay ciertos números que no sé muy bien qué quieren transmitir. ¿Cuál es la parte de personalidad del científico? Por ejemplo, los gemelos estos que creo que eran número 6. O número 5 o número 6, no me acuerdo bien. No recuerdo yo muy bien cuál era el objetivo de ellos. E4, que es el guardaespaldas de 1. Bueno, 3 o 4. Creo que es la fuerza, evidentemente. Número 7 es el valor. Número 8, bueno, es que no sé. Número 9, al fin y al cabo, creo que es un poquito de todo. Creo que es el personaje que más desarrollo tiene, porque al fin y al cabo es el que más evoluciona. Y por decirlo así, es una especie de Macedonia de todas las personalidades. ¿Y cuál es el objetivo de... o cuál es la premisa o dónde se desarrolla la trama de esta película? Pues en que han secuestrado a 2, porque se cruzan a una máquina, 9 y 2. Han secuestrado a 2, se la han llevado a la ciudad de las máquinas, por decirlo así. Sé que esto suena muy a Terminator, Salvation, pero es así, es donde habitan o donde está la base central de las máquinas. Y la idea de 9 es ir a rescatarlo. Va a esta especie de iglesia que ha montado ahí en su secta particular 1 y que los tiene a todos un poco pues con la cabeza comida de que no hay que salir porque aquí estamos seguros. Por eso insisto bastante en que es el miedo. Y bueno, 9 como se arma de valor, dice que no lo va a dejar tirado a 2, que al fin y al cabo está ahí, se siente un poco culpable, ¿no? Con la responsabilidad de rescatar a 2. Y nada, se aventura con 8, que por cierto por el camino se encuentran a 7. Y es 7 quien los salva y demuestra bastante su valor y su fuerza, no sé, estilo de combate. Está muy bien ese personaje, a mí me gusta bastante. Y cuando llegan y rescatan a 2, resulta que 9 accidentalmente, con el talismán que parece dotar de vida a máquinas o muñecos de trapo, despierta a la más peligrosa de las máquinas. Digamos que la IA. O sea, en esa figura robótica es donde está la inteligencia o el proyecto principal del científico por el cual se fue la humanidad al carajo. Pues número 9 lo despierta y acaba con 2. Es decir, 2 muere. Y me gusta mucho eso porque sirve como refuerzo para demostrar que el miedo te empuja a ser una mierda de persona. ¿Por qué digo esto? Porque cuando 9 se encuentra a 2 que está por la calle y tienen, entre comillas, terminantemente prohibido salir para estar a salvo dentro de la iglesia, esta secta que se ha montado uno, te preguntas tú, ¿y qué hacía? De hecho se lo pregunta 9 a 1 y le dice que lo mandó a explorar. Con el miedo que tiene de pisar la calle, manda a alguien a explorar. Honestamente, lo había mandado a su propia ejecución y esto lo dice en la película. Todos recordaréis, si seguís viendo hasta aquí el programa,
que os habéis quedado en la zona de spoilers, todos recordaréis que uno lanza esta línea de diálogo. Es como una especie de, bueno, girito. Pero es un gran ejemplo de que el miedo te empuja a hacer tonterías, incluso poniendo en sacrificio a los demás o arriesgando a que a los demás les pasen cosas malas. Y bueno, demuestra que uno, pues, es más un cabroncete que intenta gobernar a los demás con sus propios miedos, personalidad e imposición, a evitar que cada uno pues sea libre, explore si quiere, se quede dentro encerrado si quiere, no sé. Me parece que es un mensaje que también hemos visto muchas veces, pero necesario recordarlo. Está muy bien metido en la fábula. Poco después del sacrificio de dos, pues es como que intentan llegar a la cúspide de la IA, de detenerla, porque llegan a conocer a los gemelos, estos que he hablado antes, que no recuerdo si eran número 5 o número 6, o uno era 5 y otro era 6, no recuerdo muy bien, lo siento. Y claro, ellos tienen una especie de reproductor, de proyector. Le ponen a nuevo una cinta en la que se describe, pues eso, cómo empezó la guerra y cuál era la idea del proyecto, etcétera, y cómo se fue todo a hacer puñetas. Entonces, ahí es donde aprenden que esta máquina es la más peligrosa y hay que detenerla. Lo que no entiendo yo muy bien es que la máquina es como que atrapa las almas de los sacos que ha eliminado. Y dices tú, bueno, pero los sacos no tenían partes de la personalidad del científico. ¿Cómo que tiene sus almas? Me queda un poco la duda esa de... Podría haber estado un poquito mejor desarrollado. La película dura 1 hora y 10. Creo que por 10 minutitos más, tampoco 10, a lo mejor 5 minutitos en los que te tomas unas líneas de diálogo para desarrollar eso mejor. Creo que no hubiese pasado nada. Pero tampoco es algo que me preocupe, tampoco afecta. Y sobre todo menos con el final que tiene esta película. Bueno, al fin y al cabo pierden a varios sacos. De hecho, uno consigue redimirse. Que bueno, esa imagen de la redención también la tenemos bastante vista. Sobre todo en Star Wars. Pero está bien, no sé. Es una especie de... Bueno, me he comportado como un capullo. Sobre todo mandando a dos a su propia muerte. Pero aquí voy a arriesgar yo mi vida para sacrificarme y que no tenga que sacrificarse 9, que es el que había tomado esa decisión. Y está muy bien ver ese giro en el desarrollo del personaje de uno. Pero no entiendo, creo, el final. Es decir, sí que lo entiendo, pero creo que daba pie a una secuela. Creo que la intención del director y los productores eran hacer una secuela de esta cinta. Como digo, si no inviertes en marketing, siempre lo diré, si no haces un buen marketing de tu película, llame o no la atención, la gente no va a ir a verla. Sí que es cierto que esta película yo creo que no hubiese hecho dinero por el mero hecho de que no es fácil de entender. Es decir, si tú buscas una película para apagar la cabeza, desconectar el cerebro y que te entretenga, pues este producto no es ese tipo de película, de producto, porque te lleva un poquito a la reflexión, no demasiado, pero sí que te autoinvita a que pienses y reflexiones y intercambies ideas, incluso explores todo esto que he dicho de lo que representa cada uno de los saquitos, pues miedo, valor, constancia, inteligencia, no sé, no es algo que sea puro entretenimiento así porque sí. Si eso es lo que buscas, pues no sé, ahí está Gru, mi villano favorito, o Ice Age, la edad del hielo, es Rey, no sé. Otro tipo de animación que cumple esa función. Esto invita un poco más a la reflexión y tampoco estamos aquí, no sé, viendo Origen de Christopher Nolan o Interestelar, no. Pero sí que es cierto pues que te invita a jugar un poquito más con este tipo de pensamiento. Os va a sorprender tal vez la puntuación que le voy a dar, pero son 3 estrellas y media para mí.
Es que me parece muy buena y sin duda es una película de culto, ¿eh? Se ha convertido en una película de culto a la que la gente le tiene mucho cariño. No es que esto está reconocido por cinéfilos, ¿vale? No a la cultura popular le vas a preguntar, oye, ¿has visto el número 9? Y te van a decir, ¿eh? ¿Dónde? ¿En el calendario? Y claro, no tienen conocimiento de este film. Pero es una lástima porque, bueno, al fin y al cabo, pues por lo menos los cinéfilos la apreciamos, pero ya te digo que se ha quedado sin secuela precisamente por eso, porque no ha llegado a un gran público, a las grandes masas, grandes, perdón, no sé qué me pasa hoy entre que estoy afónico y mi pronunciation no es la mejor. Me va a quedar un programa un poco de mierda y pido disculpas. Yo la disfruto mucho, sobre todo que a número 9 le ponga la voz nuestro querido Elijah Wood, nuestro Frodo, y a número 7 Jennifer Connelly. Pero es que la sorpresa es que para número 1 cogieron a Christopher Plummer. O sea, espectacular. Tiene un reparto encima que dices tú, ¡buah! Espectacular, sin duda. Eso sí, si queréis oír sus voces, en versión original, evidentemente. Nada, dicho esto, ha sido un placer abrir esta sección de películas a reivindicar. Espero traer muchísimas más, por supuestísimo, incluidas, entre ellas mi película de animación favorita, El Gigante de Hierro. Ahí ya lo dejo caer. Por supuestísimo, hay que reivindicar esa peliculón, ese peliculón. Y nada, muchísimas gracias si has estado aquí escuchando los 23 minutazos de programa. Ya sabes dónde me podéis escuchar, en YouTube, Apple Podcasts y iVoox. ¿Has visto la película? ¿No la has visto? Si no la has visto, yo te la recomiendo. Si la has visto, déjame en los comentarios qué te pareció y qué puntuación le das, del 1 al 5. Y nada, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.